Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues vamos a empezar con ese repaso a esos valores que me habéis dejado en comentarios y alguno más que entra. Y en este vídeo van a estar Carrefour, Intercity, Mapfre, Robi y Z. Y empezamos con Carrefour. Y bueno, pues Carrefour es un valor que desde el 2023 está en esa fase bajista. Y bueno, pues arrancó en esos niveles de los 16,28 y la ha llevado a este mínimo del 11,32. Y desde ahí, bueno, pues ha tenido un repunte que se ha acercado a las medias exponenciales, pero desde ahí, bueno, pues ha tenido un rechazo claro y ha vuelto a bajar. Bueno, pues a esta zona de los entornos de los 11,57, de donde ha vuelto a rebotar, y bueno, pues en eso está intentando rebotar. Bueno, pues en este rebote lo que ha generado, bueno, pues es una secuencia de máximos y mínimos crecientes, al menos en lo que en el corto plazo, es decir, desde febrero lleva esa estructura, es decir, bueno, pues tocó esta zona de los 11,27 en ese rebote, superó los máximos previos que estaban en la zona del 13,20, desde ahí llegó a ese máximo de los entornos de los 14, desde ahí corrigió llegando a la zona de los 11,57 y desde ahí está intentando rebotar. Entonces, bueno, pues de momento tenemos un par de máximos crecientes y un par de mínimos crecientes también, es decir que para mí esa es la clave. No perder el 11,57, ya que si no pierde el 11,57, lo que hará posiblemente será de nuevo intentar llegar a la zona de las medias exponenciales y en ese intento debería de volver a ser capaz de superar esa zona de los entornos de los 14, ese máximo previo. Eso sería una buenísima señal, eso sería la estructura buena que debe llevar para, bueno, pues en principio frenar esta corrección que arranca en 2023 y empezar a crear un impulso alcista. Así que para mí la clave es el 11,57. Si vemos que pierde ese 11,57 de nuevo, bueno, pues habrá roto esta secuencia y podría volver de nuevo a empezar un nuevo tramo bajista que la llevase por debajo de esa zona del 11,30. Entonces, bueno, pues para mí es ahora mismo, bueno, tiene una situación clara el valor. Y en cuanto a indicadores, recuerdo que este es el gráfico semanal, bueno, pues intentan girarse al menos el estocástico al alza, el vigía está en esa zona neutral pegada a la zona 0, el Concord, bueno, pues está pues igual, en esa zona neutral también, y el Directional Move también. Es decir que, bueno, pues para mí la clave es esa, seguir manteniendo ese 11,57 y de aquí, bueno, pues subir de nuevo a superar esa zona de máximos previos, la zona de los 14, de los entornos de los 14. Intercity, bueno, pues fracaso total en la rotura. Ya comenté que para mí clave era superar la zona del 0,33 y de no superar esos niveles corría el riesgo de volver a entrar en la figura de consolidación. Y no es solamente eso, sino que, bueno, pues ahora amenazo con romperla por abajo, poniendo en peligro la zona del 0,17, algo que no sería buen negocio, ya que de ahí iría a la zona del 0,14. Es decir, que ahora mismo, como vemos aquí, ha sido un martillo pilón, es decir, desde esta zona de que tocó del 0,37 y después en el rebote que tuvo en el siguiente día que la llevó hasta esa zona de los 0,285, desde ahí ha sido, como vemos, un constante perder en torno a 4 o 6%, 4 o 6%, 4 o 6% por sesión, hasta llegar a perder el arranque que tuvo en torno a esa zona de 0,189 y bueno, pues lo ha perdido en cierres en la sesión de hoy. Ayer se quedó justo en cierres en nivel, algo que podría haber sido una buena señal en caso de haber rebotado de este nivel, ya que podría haber marcado una especie de doble suelo, algo que puede hacer en la zona del 0,17, pero bueno, pues por ahora el giro ha sido bastante claro, la zona del 0,33 sigue intacta y bueno, pues de momento en zona de peligro. Ahora ha pasado de estar en una zona a punto de romper una estructura bajista y reanudar un ciclo alcista a ahora mismo estar en el soporte que como pierda da paso a una caída que la lleva hasta la zona de 0,14 aproximadamente. Es decir, que ha pasado de estar en un momento que hubiera podido ser muy alcista a estar en un momento que puede ser muy bajista.
Es decir, que en unas cuantas sesiones ha cambiado por completo las tornas. En cuanto a los indicadores, bueno, pues tenemos al estocástico por debajo de la línea cero, eso mete mucha presión bajista en el valor. Tenemos a todos girados a la baja y al directional move abriéndose, así que bueno, veremos a ver ese 0.17.1. Importantísimo, quiero recalcar esto, importantísimo no perderlo. Mafre, bueno, pues Mafre parece que ha encontrado una cierta resistencia en la zona de los entornos de los 3.64 aproximadamente, y desde ahí, bueno, pues se ha girado a la baja y bueno, pues de momento se ha girado a la baja y incapaz por ahora de superar esa zona del 350 y bueno, pues tiene este gap abierto bastante claro en torno a la zona del 333 aproximadamente, así que bueno, pues parece que pueda ir a cerrar ese gap y luego veremos a ver cómo reacciona, ya que en ese gap justo además está la media de 50 sesiones. Entonces, bueno, pues para mí la cosa por ahora está clara. En caso de cerrar este gap y rebotar de estos niveles, bueno, pues el valor volvería a intentar atacar esa zona del 350 y sobre todo, bueno, pues superar ese 350 te iría a buscar la zona de máximos. En caso de tapar este gap y perder ese nivel con claridad, con cierres por debajo de esa zona y de la media de 50 sesiones, haría que el valor bajase a los entornos de los 322, 325 aproximadamente, donde tiene esa zona de máximos, de mínimos previos, perdón. Que en caso de perder ese nivel ya se vendría a la zona de los entornos de los 3.310, donde tiene el soporte que dejó, el mínimo que dejó en mayo, a mediados de mayo, y la media de 100 sesiones que estaría pues justo entre ese nivel, entre la zona de los 305, 306 y los 310. Entonces, pues esa es la estructura que tiene ahora mismo Mafre, y bueno, pues dicho sea de paso, sigue siendo muy alcista. Entonces, bueno, pues mientras que no pierda para mí esa zona de la media de 50, seguirá siendo bastante alcista. Como vemos aquí, es una media que suele respetar con bastante claridad, salvo, bueno, pues en esta caída que todos sabemos cuál fue, que fue el tema de los aranceles, pero bueno, es una media que respeta con bastante claridad. Es decir, que perder esa media para mantener esta estructura alcista pues sería una primera señal, bueno, pues de haber encontrado un techo en esta tendencia alcista tan clara que lleva el valor. Robbie, bueno, pues Robbie está haciendo lo mismo, por ahora sigue clavando lo mismo que hizo en la secuencia que ya he explicado en tantos vídeos en 2022, y que bueno, tras esta zona de mínimos que hizo en 2022, el valor llegó a la zona de la media de 200 sesiones, ahí se atascó con bastante claridad, al igual que lo está haciendo ahora. Y desde ahí, bueno, pues de ahí tuvo otro impulso hacia la zona de las medias exponenciales de 100 y 50 sesiones, perdón, 100 y 50 sesiones, desde donde se volvió a atascar. Y ya con claridad fue la superación de toda esa zona de las medias exponenciales la que dejó bueno, pues esa rotura clara y arranque de tendencia alcista de fondo. Eso es lo que ocurrió en 2022-2023, principio de 2023. Ahora mismo tenemos esa misma situación. Ahora mismo, pues después de este mínimo, el valor lo que ha hecho llegar a la zona de la media de 200 sesiones, donde se está atascando, al igual que ocurrió aquí en febrero de 2023. Desde aquí tuvo una corrección. Bueno, pues eso ahora mismo veremos a ver cómo lo gestiona. Si tiene una corrección o por el contrario desde aquí, bueno, pues pueda atacar la siguiente zona, que ya estaríamos hablando de las medias de 100 y de 50, al igual que las tenía en julio de 2023 y en mayo, que es donde tuvo ese primer choque. En julio fue cuando la superó, en mayo fue donde chocó contra esas medias exponenciales, desde donde volvió a corregir. Es decir, que la situación ahora para mí es clara, es decir, si supera la media de 200, irá a tantear la media de 100 y 50, que estaríamos hablando de los 58-59. En caso de superar ese nivel, pues para mí la confirmación ya sería superar la zona de los 65, pero si nos ceñimos a la misma estructura que hizo en 2023, el superar la zona de los 58-59 dará por finalizar la tendencia bajista y el inicio de una tendencia alcista de fondo. Es decir, que para mí está en esa situación. En el gráfico semanal
los indicadores, bueno, pues de momento tenemos al estocástico por encima de la zona 80, eso es muy buena señal. Y bueno, pues el resto de indicadores sigue alcista. Entonces, bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando. Lo dicho, puede que se atasque en torno a esta zona de la media de 200 sesiones, puede que tenga esa corrección al igual que la tuvo en 2023. De ahí debe ya arrancar hacia el nuevo objetivo, que sería esa zona de los 59, 58, y en caso de superar esos niveles ya confirmaría el fin de la corrección y el inicio de un nuevo impulso alcista de fondo. Y me preguntáis por Z. Bueno, pues Z es una empresa que tuvo un impulso muy fuerte al alza una vez superadas las medias, que arrancó en esos entornos de los 8,60 y llegó a cotizar en la zona de los 38, casi 39. Desde esos niveles, bueno, pues ha tenido una corrección bastante importante. Como vemos aquí, y bueno, pues de momento lo que ha hecho el valor parece que intenta reestructurarse al alza. Para ello, bueno, pues de momento ya tenemos una estructura de máximos y mínimos crecientes en el corto plazo. Bueno, pues está clara la situación, tiene un gap alcista, bueno, tiene varios, esta es una empresa que suele dejarlos, tiene varios gap alcistas sin tapar y el más cercano estaría en la zona del 12,90, pero para mí la clave sería no perder los mínimos desde donde arrancó este último impulso que la llevó a la zona de los 18,10, es decir, no perder esa zona de los 12,04, ya que, bueno, pues esta estructura que lleva en el más corto plazo de esos dos mínimos, con dos mínimos y máximos crecientes, se rompería con la, bueno, pues posibilidad de como poco ir de nuevo pues a la zona del gap, que todavía mantiene en esta zona del 11,68, e incluso llegar a los niveles de la zona del 10,66. Es decir que, bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando y bueno, pues por ahí pues son esos niveles los que tiene. Y como vemos aquí el tema de los gap, que yo bueno, soy muy pesado con esto, yo lo sé, y dejó, como vemos aquí, en 2024, abril de 2024, dejó este pedazo de gap. Aquí lo tenemos. Y aquí tiene otro. ¿Y dónde ha bajado el valor? En años después, en 2025, bueno, pues lo ha clavado, ha llegado, ha tapado el gap y desde ahí está intentando reestructurarse al alza tras toda esta caída. Entonces, bueno, pues es una muestra de que los gap no tienen por qué cerrarse inmediatamente. Para mí es importante cerrarlos inmediatamente. Es un síntoma alcista potente dejar un gap alcista, pero para mí es más importante dejarlo, taparlo y continuar al alza. Dejar gap por ahí, bueno, pues yo siempre he dicho que al final los gap en el 90% de las situaciones se acaban cerrando. Entonces, bueno, pues esto es un claro ejemplo de que años después llega justo a esa zona, lo tapa y de ahí, bueno, pues reanuda o intenta reaccionar al alza. Entonces, bueno, ahora mismo tienes esos dos gap abiertos, esa zona del 12,90 y esta zona de los entornos del 11,65, 11,60 aproximadamente. Entonces, bueno, pues en caso de perder esta zona de mínimo, iría a buscar esta zona del gap, pero para mí sería importantísimo no perder ese nivel del 12,14 y desde aquí ver que el valor, sin perder ese nivel, ver que el valor reanuda, tiene otro impulso alcista y supera ya los máximos previos. Y otro dato que tiene este valor en cuenta, que es una vez que supera claramente las medias exponenciales, como vemos aquí, la media de 50 sesiones es soporte clarísimo. O sea, cada vez que se ha acercado, una vez que supera con claridad las medias exponenciales, tiene ese throwback y desde ahí reanuda tendencia, eso ya es la confirmación de que las ha superado. Una vez que hace eso, lo que hace es que cada vez que se acerca a la media de 50 sesiones tiene estos fuertes rebotes, es decir que la media de 50 sesiones en este caso, bueno, pues es una señal clarísima alcista. Entonces, perder ese nivel, bueno, pues es una clara señal bajista. En este caso, está intentando superar las medias, pero, bueno, pues de momento no lo ha conseguido. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. En esta época de verano, pues la frecuencia de los vídeos será bastante más baja, ya que, bueno, pues estoy algo más ocupado. Y bueno, pues nada, deciros que
No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en YouTube como en los podcasts del Spotify. Y un saludo, buenas noches.